Buenas noches, amados hermanos, que el Señor me los bendiga. Bueno, estamos contentos, alegres, aunque un poco distantes, ¿verdad? Por los motivos obvios de la que se han tomado de las medidas de seguridad aquí en nuestra ciudad, en Guayaquil. Pero más sin embargo, eso no es impedimento para que nosotros pues podamos hacer la obra de Dios y su voluntad. Y entonces estamos ya todos reunidos en este momento, ¿verdad? O nos estamos reuniendo a través de esta red social para pedirle bendición al Señor, para poder estudiar su palabra, para poder desarrollar en lo que el Señor pues le ha placido, para que nosotros podamos ser y tener un tiempo de bendición también para los hermanos de nuestra iglesia y también para aquellas personas que muy gentilmente pues nos están visitando y se están conectando en esta preciosa noche de discipulado virtual congregacional aquí en nuestra iglesia. Nuestra iglesia está ubicada en la avenida de los Juan Tancamarengo y avenida del Santuario, aquí en Guayaquil, Ecuador. Siempre es un privilegio poderles atender como su pastor y bueno, estamos en ese tiempo de espera porque el día sábado tendremos nuestro culto congregacional. Ya nos podremos reunir todos juntos nuevamente para alabar el santo y el bendito nombre de Dios. Queremos orar, queremos hacer una oración en este momento por nuestras autoridades, por nuestro país. Queremos hacer una oración también por nuestras coberturas y por todos los hermanos de nuestra congregación, por ancianos, por diáconos, servidores. Posiblemente, según lo que dicen las noticias, estamos viviendo un tiempo de rebrote. El Señor nos protegió una vez y lo seguirá haciendo en este caso con nosotros. Así que vamos a orar. Padre que estás en el cielo, te doy gracias en el nombre de Jesús por la bendición de poder estar reunidos por estos medios y poder llegar a muchos, Padre amado, poder llegar a muchas personas que quizás en esta hora también se estén congregando juntamente con nosotros ahí a través de la red social. Queremos ser de bendición para todo el pueblo de Dios, Señor, y especialmente para el pueblo que tú nos has dado a pastorear aquí en la ciudad de Guayaquil, en Guayaquil, Ecuador. Somos la Iglesia de Cristo Ebenezer, prosperado por la palabra, y nos sentimos con mucho gozo, con mucha alegría de poderle servir. Yo quiero hablar en esta noche, fíjese que hemos estado conversando durante todo este tiempo de varios temas específicos y hemos estado desarrollando en nuestra iglesia, en el discipulado congregacional, hemos venido tratando de enseñar sobre los cambios que hay en la vida del creyente. Ciertamente tenemos muchos evolución, yo le llamo así, mucha evolución del creyente. Cuando llegamos somos nuevos convertidos, luego venimos a una etapa de ya ir conociendo mejor al Señor, somos discípulos, luego somos nuevos maestros y seguimos en ese crecimiento muy importante. Y también hay una evolución, hay muchos que en cambio se van hacia atrás, muchos no desarrollan la vida cristiana en su plenitud como el Señor quisiera que nosotros estemos desarrollándonos, y eso me llamó mucho la atención, me llama mucho la atención, y al querer compartir con ustedes en esta hora, en esta noche, sobre este tema muy especial, ¿verdad? Porque vamos a tener que cambiar, transformarnos. ¿Qué son las cosas que nos hacen en esa transformación especial que viene a nuestra vida? ¿Cómo nos transformamos? Y me di cuenta que muchas de estas situaciones, ¿verdad?, conlleva una situación espiritual fuerte que se lleva a cabo precisamente como lo hemos venido hablando, ¿verdad? En toda nuestra enseñanza, a veces se ministra desde el nombre de la persona. Y muchas personas han sido tipificadas. Por ejemplo, vimos allá en el estudio pasado que había una mujer que se llamaba Mara, y eso significaba amargura. Y durante todo el día, me imagino yo, su familia, sus familiares le decían Mara, 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 Mara. Y eso traía como consecuencia, ¿verdad?, bastantes problemas espirituales. Estaba sobre ella, abajo de ella, y en su vida desarrollando un problema bien terrible, ¿verdad? Entonces, en este aspecto, ¿verdad?, comencé a analizar un poquito la palabra del Señor y me di cuenta que hay bastante desarrollo en lo que Dios quiere hacer con nosotros.
hay un cambio trascendental que Dios quiere hacer con nosotros y cómo Dios comienza, ¿verdad? Cambiándonos, ¿verdad? En una sintonía especial en cuanto al nombre, en cuanto a la apariencia, en cuanto al personaje. Fíjese que encontré allá, ¿verdad?, acerca de cambiar el nombre bíblicamente, y lo entendemos como una promoción o como una categoría superior. Lo vemos ahí en el Génesis capítulo 17, versículo 5, ahí van ustedes también poder denotar en este momento, y en el Génesis 32, 28, vemos por ejemplo en la vida de Abraham, cómo Abraham, ¿verdad?, Dios lo llama, pero lo transforma, y no solamente viene una transformación, ¿verdad?, exterior, sino que también hay una transformación interna y comienza por su nombre. Mire que cuando comenzamos a ver, dice aquí, Abraham y Sarai fueron cambiados por Abraham y Sara, por ejemplo. Vemos el cambio, cómo denotó. Abraham se cambió por Abraham, se le aumentó una letra, se le aumentó la letra M, y ya vamos a ver luego qué significa todo esto. Y a Sara ya no se le llamaba Sarai, sino que se le llamaba Sara, ¿verdad? Y en la connotación en el hebreo, ahí le cambiaron la I por la H. Mire qué tremendo. En el Génesis 7, 5 y 15, encontramos también ahí que viene del hebreo, ¿verdad?, la palabra Abraham con B pequeña. Abraham, así es como se escribe correctamente en el hebreo, Abraham. Y esto significa padre del pueblo o padre de multitudes. Mire qué tremendo. De ser un hombre común, lo transforman, lo cambian, lo ponen en otro lineamiento especial según la voluntad de Dios. Y eso es lo que tenemos que nosotros buscar. La voluntad de Dios, cómo Dios quiere transformarnos de acuerdo a sus propósitos, no de acuerdo a nuestros propósitos. Esto es muy importante de notarlo y subrayarlo quizás ahí. Dios nos cambia de acuerdo a sus propósitos, para sus propósitos y para cumplir su voluntad en nosotros. Mire qué hermoso. Y vemos nosotros que ahí, por ejemplo, Oseas también fue cambiado por Josué. Eso lo vemos nosotros en Números capítulo 13, versículo 16. Vemos también que Jacob también fue cambiado por Israel. Eso lo podemos denotar nosotros en el libro de Génesis capítulo 49, versículo 2 y 7 y el 24. Vemos nosotros cómo hay ese cambio, cómo hay esa transformación trascendental en la vida del ser humano cuando nosotros tenemos un propósito divino en esta tierra. Mire cómo lo van cambiando. También vemos que también le cambiaron también a Gedeón. A Gedeón se lo cambiaron por Jeroboal, ¿verdad? En Jueces capítulo número 6, versículo 32. Vemos también cómo le cambiaron el nombre también, por ejemplo, a Salomón. A Salomón le cambiaron por Jedidías en Samuel, 2 Samuel capítulo 12, versículo 25, ¿verdad? También vemos cómo le cambiaron también a Jacobo y le llamaron Juan y Zebedeo por Boner, que significa los hijos del trueno, en Marcos 3:17. Mire qué tremendo, qué hermoso. Mire, de acuerdo al propósito, por eso yo siempre digo, el nombre tiene mucho que ver, cómo nos llaman, cómo nos ministran. Por eso bendito sea Dios los que ya nacen en el hogar creyente, cristiano, ¿verdad? Donde ya saben que el nombre, cómo nos llaman o cómo le llaman a sus hijos, va a denotar una influencia superior, tanto espiritual como física aquí en esta tierra. Por eso es muy importante. Mire qué tremendo. A Jacobo y a Zebedeo, a su hermano Juan, le cambiaron por Zebedeo y también por Bonerges, ¿verdad? Que significan los hijos del trueno. Mire qué tremendo. Y ese nombre hace aproximadamente unos 30 años estaba en oración y el Señor me habló. Por eso en algunos lugares, en mi Facebook, en mi WhatsApp y todo, usted va a encontrar que dice el hijo del trueno. Fue como me ministró a mí esa palabra tan importante, ¿verdad? Pienso que el Señor hace algo muy importante de acuerdo a la promoción que nos van a dar, ¿verdad? Dios cambia el nombre. Ahora mire acá, a Simón le cambió el nombre por Cefas, por Pedro, según el Evangelio, según San Juan capítulo 1, versículo 42. O sea, Dios siempre está cambiando de acuerdo a la naturaleza divina con la que va a utilizar al hombre de Dios o a la mujer de Dios aquí en la tierra. Mire qué tremendo. José, por ejemplo, fue cambiado por Bernabé, que significa hijos del trueno. Eso lo encontramos, hijo de consolación. Eso lo encontramos en el libro de Hechos capítulo 4, versículo 36. También encontramos que a Saulo lo cambió por Pablo.
de acuerdo al propósito que tenía Dios con él en el libro de Hechos capítulo 13, ¿verdad? Entonces, continuando con esta hermosa exposición que vemos ahí, cómo Dios cambia en realidad y literalmente cómo transforma al hombre de acuerdo a la naturaleza y de acuerdo al propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros aquí en la tierra, vemos y denotamos algo muy importante. Vemos que Dios quiere hacer algo con nosotros. Dios tiene un propósito, tiene una predestinación con cada uno de nosotros. Y de repente aquí en el transcurso de este mundo venimos con ciertas tipicidades y ciertas connotaciones que ya quizás nos remarcaron aquí, pero el propósito de Dios cuando nos llama es de mudarnos en esa nueva criatura, es de cambiarnos, de transformarnos, para no ser personas naturales, para no ser personas simples, para no ser personas humanas naturales de este planeta y de este mundo, sino para ser seres, hermanos, conforme a la naturaleza divina de Dios. Entonces, para eso Dios tiene que hacer un cambio. Y ese cambio es muy importante porque ese cambio viene y es muy especial. Por ejemplo, encuentro yo aquí en el libro de Génesis, capítulo 17, en el versículo 5 y 6, yo encuentro aquí algo muy especial. Mire lo que significa aquí Abraham sin H. Primero mire cómo es usted. Quisiera que vaya a estudiar conmigo un poquito ahí la Biblia para que veamos cuál es la diferencia del uno y el otro. Porque usted dirá, pastor, ¿cuál es la diferencia entre Abraham con H y Abraham sin H? ¿Por qué razón? Esa letrita, esa pequeña letra, hace mucha diferencia. Ese cambio trascendental que Dios ha hecho en tu vida, que ha comenzado a hacer ya en tu vida, tiene mucho que ver en tu vida desde hoy y para adelante. Mira lo que dice aquí en Génesis capítulo 17, versículos 5 al 7. Y no serás llamado más Abraham. Mire qué tremendo. No serás llamado más Abraham, le dice el Señor. Sino, dice aquí, sino que tu nombre será Abraham. Y le pone la H. Mire qué tremendo, le pone la H, Abraham. Porque yo te haré padre de multitudes. Mire qué hermoso, de naciones. O sea, el nombre, ojo con esto, ojo que esto es muy importante. El nombre va ligado con el propósito de Dios que nosotros vamos a cumplir aquí en la tierra. Y aquí me queda, esto me impacta, ¿verdad? Me impacta porque sin querer soslayar el alma de nadie, hay muchas personas que fueron llamadas aquí en la tierra con un nombre que va en contra quizás del propósito de Dios. Y con esto quiero mencionar bíblicamente, para no tocar el nombre de nadie, por ejemplo, de Mara. Dice la Biblia que ese nombre significa amargura. Mire usted que a esta mujer la llamaban día y noche amargura, amargura, estás amargada, estás mal. Y esto la ministraba tanto a ella, ¿verdad? Que ella se creyó precisamente que era una persona ya con amargura de su corazón, de su alma, en sus huesos, de una forma terrible. Había ministrado su vida de una forma impresionante. Pero fíjese usted cómo Dios cambia y cómo Dios transforma la vida de aquella mujer, la transforma en dulce, ¿verdad? De amargo la transforma, y mire qué hermoso. Y así muchas otras personas más de la Biblia. Y sigamos un poquito más acá. Versículo 6. Te haré fecundo en gran manera, y de ti haré naciones, y de ti saldrán reyes. Estableceré mi pacto contigo, con tu descendencia, después de ti y por todas tus generaciones. Mire qué hermoso. Por pacto eterno para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Mire qué hermosa bendición. Como Dios, hermano, a pesar de ser quizás un hombre que salió de un lugar donde no era muy importante, salió de una familia que no era muy importante, salió, hermano, quizás de un nombre y de un privilegio que no era muy importante, y Dios lo saca y lo transforma con un propósito. Por eso yo sigo, hermano, ahí cincelando un poquito en eso que venimos enseñando en nuestra congregación. Dios nos ha llamado con un propósito, y no importa cómo usted venga, no importa cómo usted llegue,
no importa, soy, hermano amado, soy enemigo de preguntar, hermano, la trascendencia de la persona cuando llega o estar, hermano, quizás estar en lo mismo y estar anunciando lo mismo y estar, hermano, haciendo énfasis al pecado, a lo que ocurrió. Por eso no me gusta mucho cuando una persona trata mucho y yo fui esto y yo soy el otro y yo vine haciendo esto, y a veces hay muchos que hasta subrayan el pecado anterior que tuvieron, hermano. Yo le quiero decir una cosa, que en Cristo somos nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas totalmente nuevas. Dios tiene un propósito especial, por eso no es importante en la iglesia, hermano, la posición, sino la ubicación. Ubicarnos, encontrar cuál es el propósito de Dios en mi vida. ¿Para qué me llamó Dios? En este caso, Abraham estaba siendo llamado con un propósito especial, de ser padre, dice aquí qué tremendo, de ser padre de multitudes, una cobertura especial para ser de bendición para muchos. Y mire lo que dice aquí, me impacta esto porque dice que del lomo de él, de los lomos de él, saldrían reyes, saldrían, hermanos, generaciones de bendición, en la cual nosotros también estamos inmersos. Mire qué tremendo, por la fe. Ahora, yendo un poquito más a esto, mire la diferencia, la gran diferencia que notamos acá. Y quizás no se vean muchos cambios, solamente le colocaron una letra, le colocaron solamente la letra H, ¿verdad? Y la letra H es la quinta letra de su nombre. Y si miramos la única diferencia, pero Sarai, su esposa también, le colocaron una H también, la quinta letra también. Esto no se ve quizás en nuestra Biblia Reina Valera, ¿verdad? Porque en la traducción en español la H no tiene mayor fuerza, es una letra que le llamamos la letra muda y por eso quizás no la tradujeron, pero en el original se llama Sará, le ponen el H, ¿verdad? Le ponen la H a Abraham y le ponen también la H a Sara. Mire qué tremendo, y no le llaman Sarai, sino que le llaman Sara. Y qué hermoso esto, porque en el trasfondo espiritual tiene que ver mucho el cambio de nombre que existe ahí en estos dos personajes. Dios estaba sacándolo a los dos con un propósito especial. Iban a ser los padres, iban a salir generaciones de bendición, hermano amado. Qué hermoso, porque Dios tiene planes maravillosos con nosotros en realidad. Y Dios tiene cosas muy importantes para realizar, ¿verdad? A través nuestro, a través de la bendición que ya Él ha puesto en nuestros lomos. Ahora, mire un poquito más. En el Génesis capítulo 12, versículo 1, quiero aprovechar el tiempo para ir leyendo algunos versículos que tenemos ahí a la mano, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, pero Jehová había dicho a Abraham, aquí está solamente con M todavía, pero Jehová ha dicho a Abraham, vete de tu tierra. Mire la trascendencia del cambio que Dios va a hacer en la vida de este hombre. Vaya conmigo y comparta para que usted mire la bendición de lo que es vivir y servir en la obediencia a Dios. Hermano, ayer conversábamos por el Zoom, ayer tuvimos una reunión en el Zoom y también el día martes nos hemos reunido por Zoom de manera privada con los miembros de la congregación y algo que hablábamos muy denotadamente y bien interesante, de que hay muchas personas que viven vidas naturales y viven vidas naturales pero quieren ser espirituales, y hay otras personas que son espirituales pero quieren vivir vidas naturales. Y eso no somos llamados nosotros, somos llamados para ver vidas de cambio, vidas que trascienden, vidas que van evolucionando en el Señor, que van siendo transformadas, como la Biblia dice, como la luz de la aurora. Ahora, usted me dirá, pastor, pero yo tengo muchos errores, quizás yo también los tengo, quizás muchos lo tienen también, pero nos hemos puesto en el camino para comenzar a cambiar, para comenzar a transformarnos, para comenzar a escuchar la voz de Dios, y quizás ese sea el propósito por el cual usted me está viendo en esta noche aquí en este lugar, para explicarle cómo va a cambiar la vida de la persona. Mire conmigo, Génesis capítulo 12, versículo 1. Y Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Mire, hay un llamado, aquí hay un llamado de atención, aquí hay un llamado divino, que salga del lugar donde salió. El llamado es a cambiar, no a quedarse ahí mismo. El llamamiento es cambio, el llamamiento es transformación, el llamamiento es bendición, el llamamiento es un nuevo lugar. Mire qué tremendo. Y mire lo que pasó. Son tres cosas que le dice el Señor a Abraham.
Lo primero, yo le he puesto ahí los 3 vete de Abraham. Mire que le dicen vete, le dice primero vete y abandona. La palabra ahí es la palabra hebrea, vete es la palabra hebrea 32:12 del diccionario Strong, que significa yalak. Y esa palabra yalak es igual a decirle a una persona, vete para ti, abandónate para ti, renuncia a ti. Qué tremendo. Abandona y aléjate y márchate. Esto me impacta, hermano, porque el hebreo es tan hermoso, ¿verdad? Que podemos desarrollar aquí grandes bendiciones cuando nosotros en realidad comprendemos el llamado de parte de Dios. Hay muchas personas que quizás estén luchando. Hay otras que quizás ya estén en la iglesia. Y hay unos que quizás deben de estar ministrando. Pero no han hecho caso omiso al llamado divino de Dios. Por eso el primer llamado es, vete de ti. Número 1, mire qué tremendo. Esta palabra hebrea dice, vete para ti. Es hermosísima. Cuando usted estudia la connotación en el hebreo, hermano, uno se queda impresionado. Porque lo que le está diciendo aquí a Abraham es, vete para ti. Renuncia a ti. El primer llamado, renuncia a ti. Renuncia a tu posición. Renuncia a tus gustos. Renuncia a ti mismo como persona. Mire qué tremendo. Y esto nos habla a nosotros, y estos 3 vete, ¿verdad? Estos 3 abandonos, nos habla, ¿verdad? Que las cosas que haremos de aquí en adelante no son para beneficio propio. Hay muchos que piensan que la vida cristiana es para vivir uso propio, incluso hasta para usufructuarse de la bendición. Pero la vida cristiana es para ser de bendición para los demás. Por eso el primer vete es, vete de ti mismo, vete para ti. Número 2, encontramos que la persona, por ejemplo, de Jesucristo, nosotros vemos ahí, ¿verdad? Nosotros vemos en Jesucristo, y si usted quiere ir conmigo, vaya a la Biblia, el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 38, aquí está el primer vete. Dice aquí, porque he descendido del cielo. Y aquí, qué hermoso, hermano. Yo siempre creo que el mejor maestro, la mejor enseñanza, el mejor ejemplo lo encontramos en Jesús. Mire lo que Él nos enseña. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y en Lucas 22:42 dice ahí, diciendo, Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino lo tuya. Este es el primer vete. Renunciar a ti mismo, renunciar a lo que eres tú para que el Señor viva en ti. Como dijo el apóstol Pablo, yo ya no vivo, sino que ahora vives tú en mí. Entonces, el primer vete, vete de ti mismo, aléjate de ti mismo, renuncia a ti mismo. El segundo, vete de tu tierra. Mire qué tremendo, vete de tu tierra. Y este vete de tu tierra tiene una connotación tremenda, porque dice aquí, en el hebreo, es la palabra número 776. Y esta palabra quiere decir eretz. Y la palabra eretz significa, es la palabra que se deriva etimológicamente de la palabra razón. Vete de la razón, cuyo significado es voluntad y deseo. Mire qué tremendo, hermano. Porque le dice, vete de tu tierra, vete de tu cuerpo, vete de tus propios deseos. Deja muertos tus propios deseos. Muere a ese yo, muere a esa parte que quizás nos lleva, hermano, atados a lo natural y comienza a vivir una vida sobrenatural. Yo sé que no es fácil, porque como lo dije al principio, esto es un proceso. Esto no es de la noche a la mañana. Hay gente que tiene 20, tiene 15, tiene 30 años en el Señor y todavía está luchando porque quiere llegar a toda esta situación, ¿verdad?, especial que hay en su vida. De este modo, hermano, lo que Dios está aquí diciéndole a Abraham es abandona tu voluntad, abandona tus deseos y renuncia a ellos. ¿Qué le parece, mi amado hermano? Lo encontramos también en el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 38. Porque he descendido del cielo, otra vez hablando el Señor Jesús, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió. En Lucas 22:42, otra vez menciona el Señor y dice, Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Mire qué hermoso. Es necesario entonces abandonar nuestra voluntad y nuestros propios deseos para seguir al Señor. Pero fíjese usted que tan fácil parece
Solamente levantar la mano, acuérdense que estamos en un discipulado hoy. Tan fácil es levantar la mano y decir, Señor, yo te acepto, y creemos nosotros que ahí termina todo. Y en realidad ahí es cuando comienza la vida cristiana. El llamado de Dios comienza desde el primer día que nosotros le decimos a Jesucristo, ven Señor a mi corazón. Ese es el primer llamado. ¿Cuál es el llamado, pastor? El llamado a renunciar al yo. Y el segundo, a renunciar a tu propio deseo y a tu propia voluntad para vivir una vida conforme le agrada al Señor. Mire, qué hermoso. Ahora, le dice, vete de tu parentela. Qué hermoso. Vete de tu parentela. Y la palabra parentela es la palabra hebrea 4138, según el diccionario Strong. Y esta palabra es la palabra mowelet. Y esta palabra mowelet significa familia, nativo. Esta palabra se refiere a la influencia del hogar y de la sociedad. Mire, que es tremendo. Ahora mismo estamos en tiempo de elecciones aquí en nuestro país y hay unos que se están peleando porque votan por... Hermano, olvídese de eso, por favor. Cumpla con su deber, cumpla con la patria, cumpla con su deber ciudadano, pero no se involucre, hermano, en la parte sentimental de la sociedad. No se apasione por las cosas que nosotros no hemos sido llamados a hacer. Sea quien sea. Hermano, nosotros nos toca seguir orando, bendiciendo y estar sujetos a las autoridades que Dios ha puesto para cada nación. Yo creo, hermano, que la iglesia va a vivir un tiempo especial. Estamos en un tiempo muy difícil de la iglesia. Ojo con esto. Estamos en un tiempo trascendental como iglesia. Estamos viviendo tiempos difíciles. Nunca nos ha tocado llegar en esto. En más de 30 años que tengo sirviendo al Señor, nunca me había tocado vivir tanta situación. Nunca me había visto, hermano, con mis propios ojos, hermano, delicadamente, tanto temor, tanto terror que se está infundiendo incluso a través de las redes sociales. Nunca había visto tal movimiento, tal, hermano, de que como que nos están ensayando. Hoy día te encierras, mañana una placa, pasado no funciona esto, pasado viene el otro. Hermano, es una cosa tremenda. Nunca hemos vivido una inestabilidad social tan fuerte como la que estamos viviendo ahora, obviamente sumado a la pandemia. Pero, hermano amado, nosotros tenemos que abandonar aquella influencia que tenemos, hermano, de nuestras bases, incluso de nuestro hogar. Y venimos muchos, hermanos, y tenemos que aceptarlo como cierto. Muchos venimos con situaciones a veces erradas, a veces con situaciones religiosas erradas. Otros vienen con situaciones sentimentales erradas. También hay personas que llegan al Señor con pensamientos y con situaciones que crearon en su familia, ¿verdad? Y que crearon en medio de su sociedad, en medio de su círculo, en medio de sus amistades, con situaciones adversas y chuecas, hermano, que muchas veces creemos y pretendemos que en la iglesia podemos hacer las mismas cosas y tenemos que vivir un tiempo de cambio. Yo creo firmemente que la iglesia que está viviendo en este tiempo es la iglesia que se va con el Señor. Creo que estamos en el último tiempo de la iglesia para ser coronada en gracia por su Señor. Creo que nos tocó vivir el mejor tiempo de la iglesia. Creo que el apóstol Pablo y el apóstol Pedro hubieran rogado por estar en este tiempo de la iglesia. Mire qué hermoso. Pero a pesar de todo, también veo que es el tiempo en que la iglesia está siendo muy confundida. Muy confundida, hermano, por el socialismo moderno, muy confundida, hermano, por los pensamientos, como que están volviendo los tiempos de la antigua Grecia y de los sabios pensadores. Y hemos olvidado, hermano, la espiritualidad por lo efímero, por los pensamientos, incluso por los pensamientos filosóficos de hombres, entre paréntesis, espirituales, que nos llevan a pensar y que nos llevan a desarrollar el pensamiento y no nos llevan a buscar la parte espiritual como debemos de buscarla. ¿Y cuál es la parte espiritual, pastor? Renunciar al yo. Crucificarnos juntamente con Cristo, así como lo enseñó el apóstol Pablo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Hemos llegado a un tiempo, hermano, donde las luces y las diversiones es lo que nos motiva para ir a un lugar. Hermano, y eso no nos debe de motivar. Hemos olvidado el ayuno, hemos olvidado el tiempo de oración, hemos olvidado el tiempo de estudio de la palabra de Dios, hemos olvidado el tiempo del discipulado. Y en este tiempo de la iglesia es cuando más la iglesia debe de prepararse. Debemos dejar la farándula, debemos de dejar, hermano, este asunto de quién más like da, quién menos like da. Estas situaciones son situaciones almáticas y debemos de preocuparnos más por lo fundamental, por alimentar a las ovejas, por alimentar al grupo que el Señor nos ha dado a pastorear o quizás que nos ha dado ahí a discipular a los que son discipuladores.
Es el tiempo de la iglesia. Es el tiempo más hermoso que estamos pasando nosotros como iglesia, pero también es un tiempo de renunciamiento. Es un tiempo de llamamiento. Es un tiempo de dejar las obras pasadas, las obras de la carne, las obras infructuosas con las que quizás llegamos de nuestra familia, incluso de otros lugares en los cuales pertenecimos y íbamos como iglesia. Es hora de cambiar de manto y comenzar a buscar el manto verdadero de nuestro Señor, que es un manto de piedad, es un manto de bendición y es un manto para bendición. No es para ser yo bendecido, sino para bendecir a otro. Mire, qué tremendo. Entonces vemos aquí, hermano, cómo Dios estaba aquí diciéndole a Abraham que abandone sus costumbres familiares. Qué difícil es esto. Hay muchos que todavía hablan y dicen, pero mi mamá lo hacía así, pero mi abuelita lo hacía así, pero mi suegra lo hacía así, pero en la iglesia de allá lo hacía así. Hermano, tiene que dejar las costumbres extrañas que tenía. Tiene que cambiar de forma de pensar, tiene que aceptar el llamamiento del Señor y dejar de ser un poco almático y ser más espiritual y decirle al Señor, Señor, poderosamente te pido que hagas una transformación en mi vida. Es el tiempo de la transformación de la iglesia. Cuando en el tiempo de la Biblia, en el libro de los Hechos, se comenzó a perseguir a la iglesia tal cual el día de hoy se está persiguiendo a la iglesia, con esto de que nos cierran para que no tengamos cultos en la iglesia, que nos cierran porque supuestamente se van a contagiar la gente en la congregación, que hay toque de queda, que hay aislamiento y todo este tipo de cosas, hermano, que no es la primera vez que la iglesia lo ha vivido, pero sí es la primera vez que la iglesia está indiferente. Entonces es tiempo de unirnos más. Donde nos encontremos es un tiempo de buscar a Dios en oración. Donde nos encontremos es un tiempo de buscar a Dios en ayuno. Es un tiempo de buscar a Dios renunciando a nuestra mala manera de vivir y comenzar a vivir mejor para Dios. Miren lo que dice en esta cita siguiente en el libro de Levítico capítulo 18, versículos 26 y 29. Me impacta, me impresiona mucho y quiero compartírsela. Pero en cuanto a vosotros, guardáis mis estatutos y mis juicios y no haréis de ninguna de estas abominaciones, ni el nativo ni el forastero que reside entre vosotros, dice el versículo 27, porque los hombres que de esta tierra fueron antes de vosotros han hecho todas estas abominaciones, dice el libro de Levítico, y la tierra se ha contaminado. Esto usted tiene que saberlo, esto no lo puede ocultar, esto no le podemos echar tierra. La tierra se ha contaminado y no es la primera vez, ya se ha contaminado otras veces. Pero lo importante de esto es que nosotros somos personas diferentes y somos llamados nosotros a ser diferentes en una generación que está caída, pero nosotros somos una generación de avanzada, somos una generación nueva que el Señor está preparando para llevarla con su Señor Jesucristo al cielo. Qué tremendo, con nuestro Señor Jesucristo al cielo. Versículo 29, porque todo el que haga cualquiera de estas abominaciones, aquellas personas que las hagan serán cortadas dentro del pueblo. Mire qué tremendo, y esto no lo hablamos en la iglesia. Muchas veces queremos escuchar las cosas bonitas, lo superfluo, lo hermoso, la bendición. Viene un tiempo de bendición, viene un tiempo de agrado. Hermano, nos gustan esas profecías que nos dicen, Dios te va a bendecir y te va a dar mucha abundancia, aún en medio de la escasez. ¿A cuánto no nos gustan esas bendiciones? A todos. Pero ¿a poco nos gusta escuchar que tenemos que cambiar? ¿A poco nos gusta escuchar un predicador que nos dice que tenemos que cambiar? ¿A poco le gusta escuchar a un maestro que le indique que tiene que cambiar y que tiene que cambiar esa naturaleza, esa vieja naturaleza en la cual nosotros venimos quizás contaminados? Quizás estamos hasta predicando con contaminación. Mire qué tremendo. Quizás estamos llenos de orgullo. Quizás estamos llenos, hermano, de situaciones adversas a la palabra de Dios, pero queremos figurar, pero queremos aparentar algo. Pero no queremos cambiar. No estamos dispuestos a cambiar, a pagar el precio y a cambiar la letra de nuestro nombre. Mire qué hermoso. Dios nos quiere sacar de nuestra vana manera de vivir y eso se lo aseguro. Dice en el libro de Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19, está tipificado ahí en la palabra de Dios.
sabiendo que no fuisteis redimidos. Escuche bien esto. Esto es importante que lo sepamos. Y quizás si no le gusta, pues hermano, como dicen ahí en la televisión, cambie de canal. Pero yo tengo que decirle a usted la verdad. Tengo que decirle que tenemos que cambiar. Pero yo soy pastor, no importa. Si eres pastor también tienes que cambiar. Pero yo soy apóstol, no importa. Pero si eres apóstol y no has cambiado, tienes que también cambiar. Pero yo soy hermano reverendo, no importa quién sea usted. Todos somos llamados a cambiar, porque estamos en un tiempo en el que el Señor está llamando a su iglesia a cambiar y a ser diferente. Mire lo que dice la Biblia. Sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres, mire qué tremendo, con cosas perecederas como oro, de plata. Y versículo número 9 dice, sino con la sangre preciosa, como de un cordero sin mancha y sin arruga, la sangre de Cristo. Mire qué hermoso. Mire a lo que nos ha llamado Dios. Por ahí uno me decía el otro día en una forma jocosa, pastor, pero yo ya tengo 15 años en el Señor, ¿ya no tengo que cambiar? Todos tenemos que hacer un cambio y una transformación en nuestra vida. Todos somos llamados a transformarnos, porque mientras estemos en esta tierra podemos llegar a tener un tiempo de contaminación y a eso tenemos que tener cuidado. Así como hay unos que van hacia adelante y lo hemos enseñado en el discipulado de la iglesia, así hay otros que pueden ir involucionando en su fe también. Y qué tremendo que esto pueda sucedernos a nosotros y tenemos que tener mucho cuidado. Entonces le dice, mire qué tremendo. Ahora le dice, para seguir adelante en el estudio y por el honor al tiempo también tenemos que avanzar. Vete de tu padre. Y aquí me llama la atención porque la palabra vete de tu padre la podemos comparar como vete de tu espíritu. Perdón, la parte del espíritu. En la casa de tu padre. Mire qué tremendo, es el Hebreo 10:04. Y esta palabra aquí significa bayit, ab. Y esta palabra indica el intelecto. Al intelecto se lo conoce aquí como la parte paternal o el padre, lo que te enseñaron, lo que te marcó ahí, lo que estuvo ahí en tu vida siempre. El carácter, los genes, lo que determina la forma de ser de la gente. Hay unos que dicen, yo soy así porque así era mi papá. Yo soy así porque así era mi mamá. Otros dicen, así era mi pastor. Pero tenemos que transformarnos, tenemos que cambiar. Entonces lo que Dios le está diciendo a Abraham aquí es que debe también de abandonar su forma de pensar, su forma de actuar, su carácter, su mentalidad. Es tremendo cómo Dios tuvo que transformar, por ejemplo, el carácter de Moisés. Moisés venía con una enseñanza, con una escuela ideológica y con una escuela de guerra, con una escuela, hermano, de gobernante, impresionante. Y aquí no iba a ser gobernador, sino iba a ser el libertador. Pero tenía que cambiar, Dios tenía que utilizar a este hombre. Dios tenía que utilizar a este hombre que es sacado de las aguas con un propósito especial y había que pulirlo. Había que hacerlo pasar por ciertas situaciones que eran importantes, por ciertos procesos. Ahora que se habla mucho de los procesos. En estos 10 últimos años he escuchado hablar mucho de procesos. Pero el proceso tiene una realidad y tiene un fin también. Cuando te llevan al desierto no te llevan por gusto, te llevan para amarte. Al desierto no se va por gusto. Y es importante lo que pasa cuando uno va al desierto. Porque en el desierto, hermano, hay calor, pero también hay mucho frío. Necesitas cubrirte, necesitas cobertura. También necesitas saciarte de mucha agua. También necesitas tomar y beber mucha agua en el desierto para poder soportar la temperatura y poder soportar, hermano, la prueba. Ninguna prueba es para matar a nadie. La prueba es para pulirte, para hacerte trascender. Cuando tú entiendes, tú dices, yo pasé por ahí y fue una bendición para mi vida. Entonces, mire qué tremendo. Aquí le están formando el carácter a este hombre. Le están diciendo, sale de tu padre, sale de tu parentela, sale también de tu carácter. A veces algunas personas se conforman con ser lo que son, pero eso no es verdad. Todo puede cambiar en nosotros. Todo puede ser transformado con la ayuda y con la bendición del Señor. Mire lo que dice en Efesios capítulo 4, versículos 21 y 23. Dice la Biblia, si en verdad oísteis y habéis sido enseñados en Él, conforme a la verdad que hay en Jesús,
que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, mire qué hermoso, os despojéis del viejo hombre, que se corrompe según los deseos engañosos. Y el versículo 23, y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente. Mire que hermano, yo creo que, como decimos, hermano, en términos legales, esto se interpreta por sí solo. Yo creo que no debo de ponerle una tilde más ahí, porque está muy claro. Todos nosotros tenemos que entrar en un proceso de restauración y de transformación en nuestra vida. Porque pueden haber en nuestro corazón y pueden haber en nuestra alma, puede haber en nuestro espíritu cosas vanas que fueron metidas incluso por nuestros propios ancestros. Por eso es necesario el tercer llamado que dice: sal de tu padre, sal de aquello que tienes ahí grabado, que quizás te está haciendo daño hoy en día. Por eso esto es muy importante lo que estamos hablando. Ser renovado. Mire lo que dice en el Génesis, después de nosotros que vemos nosotros esta parte, vemos nosotros que cuando nosotros somos despojados, ¿verdad? Vienen las promesas de Dios. Cuando esta situación que hemos visto, sal de tu tierra, sal de tu parentela, sal de tu padre, vemos que esto ocurre, mire que nosotros viene un tiempo de bendición, el tiempo del cumplimiento de las promesas. Hay gente que está esperando la promesa, pero no le interesa para nada cambiar. Hay gente que está esperando la promoción, pero no le interesa, hermano, pasar, hermano, por la prueba, pero sí quieren promoción. Hay mucha gente que quiere promoción. Mucha gente quiere, hermano, el espectáculo. Mucha gente quiere, hermano, salir por las redes sociales, pero no quieren pasar por el tiempo de la prueba. Le doy gracias a Dios por el tiempo de prueba que en algún momento pasé en mi vida espiritual. Le doy gracias al Señor porque me enseñó a amar. Me enseñó a amar incluso a los que nos ofenden. Me enseñó a amar incluso, hermano, a aquellos que quizás no me amaron. Qué hermoso lo que Dios hace con nosotros. Ahora veo las cosas de otro punto de vista. Ahora veo quizás como un José, que al principio no comprendía a José. José no entendía por qué sus hermanos le hacían tanto daño. Él no hacía nada malo, él era simplemente un soñador. Era un joven soñador. Era un joven que tenía proyectos, que tenía ambición, pero sus hermanos pensaban que era una amenaza. Hicieron ciertas cosas para que José no trascendiera, sino que José fuera ocultado en un pozo y llegara hasta la muerte en ese lugar. Y de verdad que José murió. Pero José murió a su yo. José murió a su persona. José murió a los pensamientos de sus padres y de sus hermanos. Y comenzó a mirar como Dios mira las cosas. Por eso que vemos a un José transformado cuando sus hermanos vienen y su familia lo visita, siendo él gobernador. Y ellos temían que José les iba a hacer algún daño. Temían hasta la muerte, que José podía llevarlos a la muerte. Pero José les dice: hermanos míos, no os preocupéis, no tengan pena, no tengan temor, que no pasa nada. Más bien les agradezco, porque todo lo que ustedes hicieron para mal contra mí, Dios lo usó para bien. Bendito sea el nombre de Dios. O sea que José entendió que había un proceso y había una promoción, había una promesa. Cuando somos metidos al proceso, cuando somos metidos a esa parte, a esa molienda, a ese Getsemaní, a ese lugar de molienda, a ese lugar de que nos están triturando, significa que viene un tiempo de promoción hermoso para nuestra vida. Y eso nosotros tenemos que verlo, hermano, como bendición en nosotros. Mire qué tremendo. Mire qué hermoso. Y dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3. Y el Señor le dijo a Abraham: vete de tu tierra y de tu pariente y de la casa de tu padre. Ahí están las tres cosas. Y de la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una nación grande. Y te bendeciré. Y te engrandeceré tu nombre. Y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendicen. A los que te bendigan. Y a los que te maldigan también maldeciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Mire qué hermoso.
Mire qué maravilloso. Nos quedamos perplejos al escuchar, hermano, y al ver esta promesa, porque ahí hay una promesa. Pero escúchelo bien, amado. La promesa llegó cuando Abraham escuchó la voz de Dios y actuó conforme a la voluntad de Dios. La promesa no llega, hermano, porque, perdóneme la expresión, porque somos hermosos, o porque tenemos, hermano, dinero, o porque tenemos un buen cargo. La promesa no llega por eso. La promesa llega por obediencia. Llega por el gran amor que Dios tiene hacia nuestras vidas. Viene porque a Él le plació. Él no tomó en cuenta quiénes éramos. Pero más sin embargo, hermanos amados, tomó en cuenta el sacrificio de Jesucristo por nosotros. Por eso le dice, vete de la casa de tu padre. Mire qué tremendo. Después de los despojamientos, después de la promoción, después de la prueba, hermano querido, viene una gran bendición. Porque mire lo que dice ahí, las cosas que dice allá. Mire lo que va a pasar. Pero va a pasar, y quisiera que usted subraye eso, porque es muy importante, porque a veces nos gusta la bendición. Nos agrada ser bendecido. A mí me agrada ser bendecido. Cuando usted me bendice a mí, hermano, yo le digo gloria a Dios. Es muy hermoso ser bendecido. Pero es ser bendecido cuando usted ha trabajado, cuando usted se ha preocupado, cuando usted está ahí con las ovejas, cuando usted está ahí, hermano, viendo la perniquebrada, sanando, curando. Mire qué hermoso. Pero miren las promesas que le dan ahí. Primero, vamos a ver ahí lo tengo anotado. Haré de ti una nación grande. Qué hermoso. Segundo, te bendeciré. Tercero, engrandeceré tu nombre. Cuarto, serás de bendición. Quinto, bendeciré a los que te bendigan. Mire qué hermoso. Sexto, al que te maldiga, también lo voy a bendecir. Y en ti serán benditas todas las naciones. Mire estas siete promociones, estas 7 promesas que hay para aquellos que dejan aquellas 3 cosas que les mencioné al principio. Mire qué tremendo que les mencioné. Dijo el Señor a Abraham, vete de tu tierra, tu carne. Número 2, de tus parientes, tu alma. Y número 3, tu padre, tu espíritu, lo que aprendiste allá, lo que desarrollaste allá. Y quizás eso te está estorbando. Entonces Dios te dice, deja todo eso y ven acá, que yo voy a hacer de ti una nación grande. Mire qué hermoso, pero las promesas vienen a consecuencia de algo, a consecuencia de una transformación. Por eso que es hermoso cuando el apóstol Pablo enseña que somos transformados. En la Biblia original menciona el 5 es un número de gracia y la letra H, mire usted, es la letra número 5 y representa, ¿verdad? Y los hebreos dicen que es el Rúa. El Rúa, por eso le pusimos ahí adelante, hermano, al iniciar, ¿verdad? Que la transformación viene por medio del Rúa, del Espíritu Santo de Dios. Ellos le llaman el Rúa Kadosh, ¿verdad? El Rúa es el Espíritu de Dios, el que está encargado de iniciar ese proceso de transformación. Entonces no lo va a hacer usted a conveniencia ni a cuenta suya, sino que lo va a hacer, hermano, por medio del Espíritu Santo de Dios. Por eso es importante que usted diga, Señor, transfórmame, Señor, conforme a tu voluntad. Transfórmame conforme a lo que tú quieres hacer con mi vida. Yo solo no puedo. Yo solo me reviento, no puedo avanzar. Por eso es que es importante que el nombre Abraham significa Padre es exaltado, Padre enaltecido. Mire qué hermoso. ¿Cómo lo transforman? ¿Cómo lo enaltecen? Y a veces uno se pregunta por qué Abraham recibió tanta bendición. La respuesta usted mismo la tiene a la mano. Porque Abraham obedeció a Dios. Qué tremendo. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Por qué yo no estoy siendo exaltado? ¿Por qué no estoy siendo enaltecido, pastor? Usted también la tiene la respuesta. Quizás no está siendo obediente a Dios. Quizás todavía está luchando consigo mismo.
Quizás todavía usted está, hermano amado, ahí luchando con sus intereses, ahí luchando con sus propias fuerzas, con su propia sapiencia, con su propia inteligencia. Mire lo que dice ahí, qué tremendo. Y le agregan una H a su nombre y cambia a Abraham, que significa padre de multitudes. Pero ¿cómo llega eso? ¿Cómo llega esa quinta letra? Ese Rúa. ¿Cómo ese Rúa es el que nos transforma? No es cualquier cosa. Por eso es muy importante, les decía al principio, muy importante hasta el nombre, cómo nos ministramos. Y el nombre que nos ministra. No con esto quiero avergonzar a nadie, pero hermano, hay situaciones que son delicadas. Vemos nosotros, por ejemplo, en la vida de Jacob. Jacob tenía un gran problema. Jacob era igual a decir engañador, tranza, estafador. Era tremendo. Imagínense cómo sus padres lo llamaban a Jacob todo el tiempo. Y cómo le decían, ven, engañador, ven acá, engañador. Mira, tú que engañas, ven que quiero hablar contigo, engañador, ven. Mire cómo le ministraba el nombre a este hombre. Toda su vida lo ministró. Por eso que cuando Jacob ve el ángel y tiene la oportunidad, le dice algo tremendo. Y lo que pregunta el ángel es, ¿cómo te llaman? ¿Cómo te llaman? Y él dice, me llaman Jacob. Mire qué tremendo. Y el ángel le dice, ya no te llamarás más tu nombre Jacob, ya no serás más de esa vieja naturaleza. Aunque tenía promesas, aunque estaba con bendición, pero tenía un nombre que lo tipificaba como algo fraudulento, como algo no sincero, como algo que no agradaba a Dios. Entonces había necesidad de cambiarle el nombre. Por eso el ángel le dijo en ese momento, no se llamará más tu nombre Jacob o Jacob, sino que en adelante te llamarás Israel, que su nombre significa príncipe, primero o principal. Qué hermoso, hermano, qué hermosa palabra que el Señor nos da. Porque nuestro nombre va a ser cambiado para ser primado, tiene que ser cambiado, tiene que haber una transformación, tiene que haber una lucha, tiene que haber un desgarre, hermano, de esta vieja naturaleza que tenemos caída. Y poco a poco vamos a ir siéndonos transformándonos, no en lo que nosotros queremos, ojo con esto, sino en lo que Dios quiere para transformarnos a nosotros mismos. Ya usted tiene un espacio, ya usted tiene un llamado, ya usted tiene una asignación en este mundo. Lo que usted tiene que hacer ahora es encontrar cuál es su asignación espiritual en esta tierra. Jacob la encontró. Jacob dijo, yo no quiero ser más engañador y no te suelto si no me bendices. Y ese día fue el día de su bendición. Por eso el nombre de Abraham significa el Padre exaltado, el Padre que agrada, ¿verdad? El Padre de multitudes, según el libro de Génesis capítulo 17, versículo 5. Mire qué hermoso. En el alefato hebreo, quiero estudiar con usted un poquito esto. En el alefato hebreo, ahí lo tenemos anotado también, la palabra hey, en el alefato es la palabra número 5, como se lo dije al principio. Y hey es una quinta letra del alefato hebreo y su valor numérico es el número 5, ¿verdad? Es un valor según el hebreo pictográfico. Escúcheme bien lo que estoy hablando. Y hey se dibuja a sí mismo, hey. Y en el hebreo, y esta palabra en el hebreo bíblico es tremendo porque su significado significa ventana abierta. Escuche bien lo que estoy diciendo, ¿verdad? Y vaya a investigarlo también conmigo. Significa ventana abierta. Mire lo que significa la letra H, la letra hey, la quinta letra. Significa ventana abierta, significa revelación e iluminación. Significa vida o soplo de vida, suspiro. Significa gracia y embellecimiento. Bendito sea el nombre de Dios. Qué hermoso y qué glorioso. Porque esto fue lo que le dieron precisamente a Abraham.
A Abraham le abrieron puertas. A Abraham le dieron iluminación. A Abraham le dieron soplos de vida. A Abraham le dieron gracia y embellecimiento. Qué hermosa palabra, hermano. Cuando vemos esta connotación, es impresionante. Cuando nosotros entendemos esto, hermano, cuando el propósito del Ruach Kadosh, el propósito del Espíritu Santo, el propósito de Dios en nuestra vida, determina nuestra condición en el caminar de esta tierra. Por eso que aquí no estamos para perder el tiempo. Aquí estamos para ganarle el tiempo al tiempo. ¿Cómo, pastor, vamos a hacer eso? Mire qué tremendo. Vaya conmigo allá al alefato. Ahí lo anoté en este momento. Mire cómo se dibuja la palabra hey. Ahí está un hombrecito, un hombre. Esa es la palabra hey, según el alefato. Y mire cómo está en la palabra hebrea, según el hebreo bíblico. Mire qué tremendo. Mire cómo se dibujaba la palabra. Y esto es hermoso, porque eso significa una puerta. Mire cómo está un hombre ahí puesto ahí. Es una puerta abierta, una ventana abierta de bendición para nuestra vida. En este caso Abraham entendió. Y mire cómo Dios lo bendice. Entonces, como únicamente la palabra hey, el padre le cambia el nombre a Abraham en el Génesis, reconocemos nosotros o recordemos que en el hebreo bíblico no existen las vocales, solamente existen las consonantes, ¿verdad? En el hebreo no tiene vocales. Entonces, mire lo que dice aquí en el Génesis capítulo 17, versículo 5. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gente. Entonces, el padre introduce su hey, la letra hey, en su aliento de vida, en su simiente. Mire qué tremendo. Dentro del nombre está el carácter de Abraham. Y si su aliento de vida hey traerá embellecimiento y gracia. Mire todo lo que le van a dar a Abraham. Esto es hermoso. Porque aquí había muchas situaciones implícitas. El responderle sí al llamado de Dios. El decirle, Señor, yo quiero ser transformado, yo quiero cambiar, yo quiero ser un hombre o una mujer diferente. Trae consigo una serie de bendiciones y Abraham lo entendió. Abraham lo entendió así. Mire conmigo, vaya conmigo al Génesis 17:15. Vaya conmigo, por favor, para que usted vea. ¿Dónde está la bendición aquí de Abraham? Dice aquí, y dijo también Dios a Abraham, ya con H, dijo Dios también aquí a Abraham, y a Sarai, tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. En el hebreo se usa con H, Sara, le agregaron el H también a ella. Anteriormente tenía Sara 4 letras, Sarai, ahora le agregan Sara, le quitan la I, le ponen la H. Mire qué hermoso. Y esa fue introducida la simiente de vida en su nombre. O sea que lo mismo que le hacen a Abraham, le introducen también a Sarai. Qué hermoso. Y la llaman Sara. Y al introducir esa simiente de vida, le forma también el carácter a ella. ¿Para qué, pastor? Para embellecerla, para ponerla llena de gracia. Para que su vientre floreciera y para que diere fruto, o sea, para que diere vida. Acuérdese usted que Sara era una mujer estéril, era una mujer que ya había pasado su tiempo de la fecundidad, de ser fecunda. Pero más sin embargo, cuando hay una transformación en Dios, sin embargo, cuando usted se mete en las manos de Dios, Dios es el Dios de lo imposible, el Dios de los milagros. Pero aquí vemos por qué sucedió el milagro. Porque hubo ciertamente una transformación y porque le dieron lugar al Rúa, al Espíritu de Dios, le dieron lugar en la vida de ellos. ¡Qué hermoso! Y en el Génesis 17:16, continuando nuestra lectura, dice ahí, y la bendeciré, aleluya. Yo sé que usted también está saltando ahí como estoy saltando yo de alegría. Estoy saltando de alegría de ver semejante bendición cuando nos dejamos transformar por el Espíritu Santo de Dios, van a suceder cosas grandes, cosas impresionantes. Mire usted, y la bendeciré y también le daré a ella hijo, que es tremendo.
sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones. Reyes y pueblos vendrán de ella. ¿Qué significa eso, pastor? Definitivamente le pusieron gracia y le embellecieron. Le embellecieron, no importaba cómo era la mujer, no importaba de dónde salía. Ustedes saben de dónde salió Abraham y su esposa, ¿verdad? Salieron de una tierra idólatra, de una tierra pagana, de una tierra que no eran pues vistos como linaje quizás sagrado, sacro, santo. No, era todo lo contrario. Venían de Harán, era impresionante. Pero Dios se agradó de ellos. Pero se agradó siendo ellos llamados y siendo ellos contestando al llamado divino, diciendo, heme aquí, Señor, envíame a mí. Qué hermoso, qué hermosa la palabra de Dios que vamos desarrollando. Entonces encontramos, para ir terminando, encontramos 4 actitudes en el capítulo número 17:5 del libro de Génesis, 4 actitudes que tienen cuando nos falta la letra H, que creo que deberíamos de ponerla en nuestra vida ya. Nos falta la letra H, que es el Rúa de Dios o el Espíritu Santo de Dios. Es el aliento, el viento, el elemento vital para soplar la energía divina, el soplo divino sobre nuestras vidas. Cosas que se pueden hacer sin el Espíritu de Dios, aunque seas elegido por Dios, nada. No debe de haber cosas que podamos hacer. La obra no es obra humana, por favor entienda. La obra no depende del dinero que usted tiene. La obra no depende de la conciencia o del conocimiento que usted tiene. La obra no depende de su propia fuerza. La obra depende del Espíritu Santo de Dios. La obra depende definitivamente de Dios. Según el Génesis 17:2, depende totalmente de Dios, no depende de nosotros. Y veremos facetas ahí a la Abraham sin H. ¿Cómo era Abraham sin H? ¿Cómo era Abraham sin Rúa? ¿Y cómo es Abraham con Rúa? Por eso que en el Nuevo Testamento, ya en la iglesia primitiva, la orden fue la siguiente: quedaos en Jerusalén y no os mováis hasta que haya descendido la promesa del Padre. ¿Y cuál es la promesa del Padre, pastor? El Espíritu Santo de Dios sobre nuestra vida. Porque el Espíritu Santo de Dios hará los cambios necesarios y la transformación necesaria para ser hombres y mujeres que le sirvamos a Dios con todo nuestro corazón. Gloria sea dada el nombre de Dios. En el Génesis, capítulo número 12, versículo 4, encontramos al Abraham sin H, como le digo yo. Vamos a conocerlo ahí, Abraham sin H. ¿Cómo era Abraham sin H? Génesis 12:4. Ya voy a ir terminando. Entonces Abraham, este Abraham sin H, le puse ahí, se fue como Jehová le había dicho, y Lot fue con él. Y Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Pero Abraham, sin H, le puse ahí yo en el comentario, ejecutó la orden de Dios a medias. Ojo con esto, porque quiero recordarle algo. Es un poquito duro lo que voy a decirle, pero Dios le dijo a Abraham que deje a su familia. Y aquí Abraham hizo, pero hizo a medias. Mire qué tremendo. Abraham llevó consigo a Lot, que era su sobrino. Y mire que la obediencia de Abraham se va de su tierra, de Harán, pero se va llevando un pariente. Cuando Dios le había dicho a Abraham que no llevara parientes, que salga él y su mujer y se acabó. Pero más sin embargo, él se fue llevando a su pariente. Entonces, ese es el resultado de ser un Abraham sin H, o sea, un hombre dirigido por sus sentimientos, un hombre o una mujer dirigido por su mente, por su conciencia, mas no por la obediencia de Dios. Ojo con esto, hermano, porque esto parece algo que si fuéramos humanistas, dijéramos, pero pastor está llevando a su sobrino y está bien, ¿qué pasó? Debería de ser condescendiente con esa idea de Abraham. Fue una idea natural, fue Abraham, el hombre natural, el que hizo esto. Y mire qué tremendo. Le costó muchas cosas a Abraham, porque obviamente, y estoy de acuerdo con usted en eso, estaba en un proceso Abraham.
Entonces no entendía todo de golpe, hermano, porque hay cosas que nos han sido reveladas que no las entendemos todo de golpe y vamos con el proceso, vamos entendiendo las cosas. Y Abraham quizás aquí no entendió, recibió la orden y fue llevando a su sobrino cuando le habían dicho que salga solo. Ojo con eso. Y eso le contrajo problemas más adelante. Ya ustedes saben la historia. ¿Sabe a dónde lo llevó a Lot también? Y note que muchas veces se cometen errores, amados hermanos. Se cometen errores en las familias por obedecer a medias la voz de Dios. Hay gente que obedece a medias. Hay gente que cree que es a medias. Pero no es a medias, porque en el libro de Apocalipsis entendemos que dice la Biblia que no puede ser tibio, sino o eres frío o eres caliente, pero no media. No términos medios. O eres espiritual o eres carnal, pero no puede ser medio espiritual y medio carnal, o puede ser las dos cosas al mismo tiempo. No se puede. Tenemos que tomar una decisión. O caminamos en el espíritu o caminamos en la carne. Y esto es impresionante, pero es cierto. Note usted, hermano amado, que muchas veces cometemos errores, y se cometen errores en las familias por obedecer a medios la voz del Espíritu Santo de Dios. Y en lo peor de los casos, hermano, no obedecer. Este fue el primer error que cometió Abraham sin H, de haber llevado a su sobrino. Abraham también formó su hogar con su esposa, con la promesa de Dios, pero llevó a vivir a familiares a su casa y eso trajo problemas. Esto no es ningún pecado, por cierto. Ojo con lo que estoy diciendo, cuidado que me vaya a malentender. Pero son actitudes del Abraham sin H, de un hombre sin soplo de Dios. Cuando sucedió esto, hermanos amados, Dios no le habló más y fue hasta que lo abandonó a Lot, perdón, fue abandonado por Dios. Entonces nuevamente Dios le comenzó a hablar a Abraham. Mire que antes de eso, durante el tiempo que estuvo con Lot, Dios no le volvió a hablar a Abraham, sino que le volvió a hablar ¿cuándo? Cuando Lot se alejó de él. Mire qué tremendo, es impresionante esto. Sucede que cuando en el hogar hay tantos problemas, amados, es porque no se tiene la letra H, o sea, no se tiene el Espíritu de Dios en nuestra vida. Y eso nos ocasiona problemas. Pastor, pero yo soy creyente. Pastor, yo tengo 20 años en la iglesia. Pastor, yo tengo... Sí, correcto. Pero las cosas o las decisiones y las determinaciones que tú haces o que tomas, no las tomas consciente a la voluntad de Dios, sino a tu propia voluntad. Y aquí se trata de hacer la voluntad de Dios. Entonces, desde el comienzo de Génesis, Dios le dice claramente, en el Génesis 2:24, ahí está, yo tengo en esta Biblia al día, por eso el hombre dejará a su mujer. Mire que esto es tremendo. Y hay en muchos hogares que se cometen muchos errores y quizás no quiero meterme ahí porque me voy a empantanar y usted me va a hacer una serie de preguntas en esta noche. Pero mire qué tremendo. Mire la orden de Dios. Por eso que el que se casa, hermano, con su esposa deben ir los dos. No que el ñaño, no que la hermana, no que el primo, no. Dice la Biblia, no lo digo yo, no lo dice la denominación, no lo dice la iglesia, lo dice la Biblia. Ojo con esto. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos funden un solo ser, dice esta versión hermosa. Los dos funden un solo ser. Imagínense qué tremendo. No, pues vamos llevando a la hermana, vamos llevando a la cuñada, vamos llevando al cuñado, vamos llevando al papá, vamos llevando a la mamá. Y eso va formando un problema. Abraham lo sabía y él llevó a su sobrino Lot a vivir con él y con su esposa. Y eso les trajo muchos problemas más adelante. Mire qué tremendo, qué delicado es el asunto. Por eso es importante, hermanos amados, comprender que el que se va a casar, y esto lo digo como consejo, lo dejo ahí con un extra, como un gratis, se lo dejo ahí, como una yapa, como le decimos aquí en Guayaquil. Es importante comprender que el que se va a casar debe de vivir solo con su familia y el que ya está casado debe de revisar su casa también, porque este problema se hereda en la genética. Pues Jacob es nieto de Abraham, escúchelo bien, Jacob es nieto de Abraham. Y mire cómo se fue heredando ahí la situación. Y fue hijo de Isaac y vivió en la casa de su suegro también. Mire qué tremendo. Lo mismo que hizo Abraham, lo vivió después su sobrino. Mire qué tremendo, su nieto, perdón. Vivió también él con su suegro. Y vivió muchos años. Isaac vivió muchos años con su suegro. Entonces mire cómo se va heredando la genética. Mire cómo se va heredando esta situación. Lo que nosotros hagamos hoy, definitivamente, amados, va a repercutir en nuestras generaciones luego.
Y eso tenemos que tener mucho cuidado. Pero esto es culpa, si le podemos decir así, o mencionar así, permítame tomarme un traguito de agua. Esto es culpa del Abraham sin H. Así que aquí podemos decir, hermano, hay un error, ¿verdad?, que se comete porque no tenía la H. Le gusta vivir con sus parientes, le gusta vivir, hermano, ahí, ¿verdad?, metido y no quiere desarrollar su propia vida, no quiere desarrollar su propia familia. Entonces esto es muy delicado, hermano amado. Pero obviamente es un Abraham sin H, un Abraham sin rúa, un Abraham sin espíritu de Dios, y eso sí es bastante delicado. Ahora, mire que también pasó acá, en el Génesis 12:13. Dice aquí, di por favor que eres mi hermana. Mire lo que dice. Esto es delicadísimo, lo que les voy a decir. Los errores que cometió Abraham. Pero el Abraham sin H, ojo con esto. Mire los errores que cometió. Mire lo que le hace a su propia esposa. Le hace mentir, le dice, dile a Faraón que eres mi hermana, que no eres mi esposa. Temió por su vida. Mire lo que dice ahí. Y di por favor que eres mi hermana para que me vaya bien por tu causa y mi vida sea preservada a causa de ti. Parece que se olvidó Abraham de lo que le dijo Dios. Versículo 14. Y aconteció que cuando Abraham, y le puse ahí Abraham sin H, entró en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era muy bella. Sara o Sarai era muy bella. Y también vieron los ministros de Faraón y la alabaron ante él. Yo digo, ¿qué le habrán dicho? Qué bonita está tu hermana. Le habrán dicho quizás cuñado. ¿Cómo le habrán dicho ahí a Abraham en ese momento? Y él le decía a Sara, no digas que eres mi esposa, dile que eres mi hermana, porque si no corre peligro hasta mi vida. Y la mujer fue llevada al palacio de Faraón. Mire qué tremendo. Esto fue muy delicado, pero es a consecuencia del Abraham sin H. Por eso, hermano amado, yo en esta noche quiero convocarlo a usted a que tome decisiones de acuerdo al Espíritu Santo de Dios y no de acuerdo a su propio conocimiento, no de acuerdo a su propia vida antigua, a su vida heredada de sus padres, ni siquiera de acuerdo a sus propios sentimientos, sino que tome decisiones según el Espíritu Santo de Dios. Mire qué tremendo. Según el diccionario Strong, la palabra ahí es la palabra 1984, que significa halal. Y esta es una raíz que habla de origen y sonido, pero en general significa brillar, hacer espectáculo, mire, alardear. Mire todo lo que hizo este Abraham, mire lo que era él, alardear, hablar elogísticamente, causitivo, celebrar también, hacer inútil, clamar. Bueno, todas estas cosas, alborotar, enloquecer, entontecer, encender, hacerse loco, todo lo que le pasó a Abraham. Y esto me impacta a mí, porque una persona sin el Espíritu es precisamente esto. Es una persona que no entiende las cosas espirituales. Alborotar, le puse ahí abajo para que usted pueda leer bien, alborotar, encender, enloquecer, entontecer. Mire todo lo que puede ser una persona sin H, todo lo que puede ser una persona sin espíritu. Por eso es necesario introducir en nuestra genética que nuestro nombre sea cambiado por ese Ruach Kadosh, por ese Espíritu Santo de Dios que puede transformar nuestra vida y hacernos diferentes. Qué tremendo. Con esto vamos a ir terminando. Aquí vemos que Abraham sin H solo no sabe tratar a su esposa y darle un lugar que le corresponde. Qué tremendo. Y ahora vemos nosotros muchos hombres que actúan como Abraham sin H. No le dan el lugar que se merece su señora esposa, en su familia, ante la sociedad, ante las personas. Abraham sin H son los hombres salvos con revelación de Dios, pero que cuando toman decisiones lo hacen incorrectamente. Toman decisiones de por sí solas. Dicen algunos, las mujeres para cocinar y nada más. No, no, señor. La Biblia dice que ya no son dos, sino que son una sola familia, una sola especie. Mire qué tremendo. Génesis capítulo 12, versículo 10, dice aquí, hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham sin H, a Egipto para morar en ella, porque era grande el hambre en la tierra. El hambre en la tierra, Señor, y aconteció que cuando estaban para entrar en Egipto, dijo Sarai su mujer, he aquí, ahora conozco que eres mujer
de hermoso aspecto. Y cuando te vean los egipcios, dirán, si su mujer es, me matarán a mí y a ti te reservarán la vida. Ahora pues di que eres mi hermana para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. Mire qué tremendo. Los errores de Abraham, ¿verdad? Quizás vamos a mencionarlo un poquito más en los próximos días. Entonces, mire lo que hizo Abraham aquí. Abraham, ojo con esto, y lo puse ahí con tiza blanca para poderlo desarrollar con usted. Abraham, el elegido del Señor, que en esta oportunidad no parecía tener ética y muy firme, ¿verdad? Y él estaba decidido a mentir y a hacer mentir a su esposa para salvar quizás su vida. Mire qué tremendo. En el versículo 14 se desarrolla el penoso tema. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. Y también la vieron los príncipes de Faraón. Y la alabaron delante de él. Y fue llevada a la casa del Faraón. E hizo bien Abraham por causa de ella. Y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criados y asnas y camellos. Está vendiendo a las mujeres que Abraham. Qué desventurado este tipo. Mire qué tremendo. Los errores que cometió Abraham sin H. Y era un hombre llamado por Dios. Era un hombre que había recibido el llamado de Dios. Así que tenga mucho cuidado. Porque usted puede estar siendo llamado por Dios, pero más sin embargo, amado hermano, está haciendo su voluntad y no la voluntad de Dios en su vida. Y ha quitado la H de su corazón. Y eso tenemos que tener mucho cuidado. Pongamos las barbas en remojo. Porque podemos estar haciendo cosas de acuerdo a nuestra voluntad y no de acuerdo a la voluntad de Dios. Mira a dónde llevó a Abraham, el siervo escogido por Dios. En Cantar de los Cantares, capítulo 7, versículo 10, dice una apreciación hermosa. Dice, cuán hermosas son tus caricias, hermana mía, esposa mía. Cuán mejores son tus caricias que el vino y el olor de tus ungüentos que todos los aromas. Mire, este libro de los Cantares nos muestra claramente las herramientas utilizadas en un matrimonio. Y es muy tremendo, es muy hermoso. Las caricias y el perfume, muy delicado. Pero sin embargo parece que Abraham había olvidado esto. Entonces, para ir concluyendo, Abraham, siendo un siervo de Dios, estaba descuidando a su esposa en este sentido. La Biblia dice que el casado debe de agradar a Dios, pero también debe de agradar a su esposa. En el libro de Mateo capítulo 5, versículo 32, dice lo siguiente. Jesús da una lección aquí a los varones casados. Mire qué hermoso. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser, por causa del adulterio o de adulterio, la hace cometer adulterio. Y el que se case con ella también comete adulterio. Esta versión de las Américas, mire qué tremendo. Le da un lugar, le echa, con todo el respeto, hermano, la culpa al esposo por la situación quizás que esté pasando su esposa. Y aquí hay que tener mucho cuidado. Entonces, según el diccionario Strong, aquí es la palabra griega 630, y esta palabra griega significa apolú, y esto significa libertar completamente, aliviar, soltar, admitir, divorciarse, mire qué tremendo, perdonar, repudiar, dejar libre. Mire a dónde puede llevar esto, ¿verdad? Tan solamente por tomar decisiones, quizás sin el consentimiento de Dios. Y esto hay que tenerle mucho cuidado. Entonces, démonos cuenta nosotros que Jesús dice que si un hombre repudia a su mujer, la empuja, la está empujando a cometer adulterio. Incluso siendo un hombre de Dios. Mire qué tremendo, porque aquí ahí no les está hablando a los hombres impíos, ahí les está hablando a los hombres de Dios. Incluso siendo un hombre de Dios a la sombra de un púlpito, que eso sería lo más delicado. He visto muchos problemas en los últimos años en los púlpitos, precisamente porque gente que hablaba de Dios descuidó por causa, hermano, de la supuesta obra. En este diccionario español también significa como vientre, ¿verdad? Como dejarla, como descuidarla. Por eso que la Biblia manda que el hombre tiene que tener cuidado. La palabra repudio
no solamente es decirle vete, sino que la palabra repudio también viene como descuido, como ser descuidado, como desatenderla, como dar ocasión, ¿verdad?, para comprometerse nuevamente a ella con otra persona, en consonancia a la concepción machista que prevalecía entre los judíos en aquel entonces. Es muy interesante esto, ¿verdad?, porque, vuelvo y le repito, tiene que cambiar. Y el Abraham con H es muy difícil. El Abraham sin H, perdón, es muy difícil. Es un hombre con naturaleza humana. Hace la obra, hace el llamado con naturaleza humana. Todo lo tienes aquí. Todo lo piensas, todo lo desarrollas, son tus planes. Lo que estás desarrollando en tu lugar es tu plan, no es el plan de Dios. Nunca oraste, nunca meditaste, nunca le preguntaste a Dios si lo que estás haciendo es su perfecta voluntad. Mire qué tremendo. Hace poco conversaba con un hermano que me decía, pastor, estoy poniendo un discipulado allá y voy a iniciar una iglesia. Y yo me quedé pensando y yo le digo, ¿tú le preguntaste a Dios sobre eso, hijo? No, me dice, pero yo sé que la voluntad de Dios es esa porque yo fui llamado desde el vientre de mi madre. Entonces voy a comenzar un discipulado y voy a comenzar una iglesia. Yo me sorprendí, porque me dijo, tengo los medios, tengo el dinero, tengo la situación económica y tengo también un grupo de personas, así que arranco ya. Ese es un Abraham sin H. Es alguien que hace su voluntad y no la voluntad de Dios. Por eso yo digo, iglesia la puede poner cualquiera, pero la voluntad de Dios no la hace cualquiera. La voluntad de Dios solamente lo hacen aquellos que aman a Dios y aquellos que han decidido servirle de todo corazón. Mire qué tremendo. Entonces, en esto esto es como que nos empuja a cometer errores. Abraham sin H nos empuja a cometer errores. Somos gente que vivimos por el sentimiento, que vivimos quizás por la amargura, por el apasionamiento, por la pasión, hasta por los likes. Fíjese usted. ¿Quién trata a su esposa como una hermana, pero no como esposa? La esposa que quizás Dios le dio. Es necesario tener una comunicación en un matrimonio, no repudiar a su mujer, pues él la está lanzando definitivamente al adulterio. Ya lo vivimos nosotros en este momento en el libro de Mateo, y esta es una gran responsabilidad que tiene el hombre. El Abraham sin H no sabe tratar a su esposa, con eso es definitivo. Cuando usted ve a un hombre que no sabe tratar a su esposa, ese es un Abraham sin H. Qué tremendo, ¿verdad? Alguien que no sabe tratar a su esposa. Qué impresionante. En el Génesis capítulo número 16, ya con esto voy cerrando y luego continuamos porque vamos a tener una serie, ¿verdad?, de esta enseñanza. Quiero llegar a muchas cosas. Mañana tendremos nuevamente reunión a las 8:30 de la noche por este mismo canal. Es una bendición poder ser de bendición para su vida. En Génesis capítulo 16, versículo 2 dice, entonces Sarai le dijo a Abraham sin H, ojo con esto, ya veo que el Señor me ha impedido tener hijos. Te ruego pues que te llegues a mi sierva y quizás tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Ahí está Sarai sin H y Abraham sin H. Y al cabo de 10 años, Sarai, la mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva, la egipcia, y la dio por marido a Abraham. Le dio a su marido Abraham por mujer. Y él se allegó a ella, a Agar, y ella concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Mire, otro error tremendo. El error grande que cometió Abraham, que hasta el día de hoy nos cuesta. Hasta el día de hoy le cuesta al mundo. 2 naciones se pelearían. Ahí está, ¿verdad? La tremenda situación de ser un Abraham sin H. Mire cuánto le costó. Terribles repercusiones pueden tener el hecho de que una persona que conoce a Dios, que puede ser un ungido incluso, se le dé la vuelta por el mundo, porque Abraham sin H fue a buscar ayuda en el mundo y se fue a Egipto. Mire qué tremendo. Y los errores tan delicados que cometió en ese lugar Abraham. Qué tremenda situación, Dios mío.
Qué tremenda cosa que hizo Abraham. Una y otra, como dicen los muchachos aquí en el argot popular, no pegaba una. Sabemos que hay momentos difíciles, pero escrito está también en el libro de los Salmos, capítulo 37, versículo 25. Yo fui joven y he envejecido, pero yo no he visto justo desamparado, ni sus hijos que mendiguen pan. Pero sin embargo Abraham, sin H, quiere recorrer el mundo, quiere hacer su propia voluntad, quiere meterse en este negocio fraudulento, quiere hacer ese negocio que no debe hacerlo, quiere juntarse con personas que no debe hacer, va a lugares que no debe de andar, va y hace cosas que no debe de hacer. Es impresionante. Sabe que Dios no lo va a permitir, nada más sabe. Y sabe muy bien que esa no es la voluntad de Dios, pero la hace porque Él cree que tiene criterio, cree que tiene madurez, cree que tiene razón, pero no tiene espíritu. Y las cosas con Dios hay que hacerlas en el espíritu. Con esto voy a ir terminando. Abraham sin H entonces es un hombre que comete errores. Es un hombre que, y son muy peligrosos por cierto. Es muy peligroso. Yo he escuchado cosas muy tremendas, hermano, de gente que inclusive están en el llamado, pero están cometiendo errores impresionantes y uno se pregunta, ¿por qué, pastor, si es un ungido? Sí, es un ungido pero sin H, es un ungido sin espíritu, es un ungido que no está haciendo la voluntad de Dios, sino está haciendo su propia voluntad. Por eso este Abraham se fue a Egipto y fue en busca de una solución supuestamente para sus problemas. Y primeramente, ¿verdad? Ahí él les pone a su esposa, a Sarai, les puso, ¿verdad?, como una hermana, o sea, para que alguien la pueda tomar como mujer. Qué duro lo que estoy diciendo, ¿verdad? En segundo lugar, Abraham de regreso trae consigo a una esclava. Cuando ya fue a Egipto, trae a una esclava, ya se puso esclava, joven, apuesta, y la trae con él. Y a Sara no le queda otra más que decirle, acuéstate con mi esclava y ten hijo con ella porque yo no te voy a poder dar hijo. Se olvidaron de la promesa que les hizo Dios en un principio, que les dijo que de su simiente, acuérdese usted bien esto, iban a salir príncipes. Pero más sin embargo, los dos cometieron el error ahí, ¿verdad? Y cometió el error de llevar a su esposo al adulterio, ¿verdad? Y terminó Agar como madre de Ismael, el primer hijo de Abraham. Mire qué tremendo. Abraham sin H también busca ayuda en lugares incorrectos. Y vemos nosotros como la Biblia dice ahí que Abraham buscó ayuda en Egipto y traen con ellos a Agar como una esclava. Y finalmente tiene un hijo entonces con ella y él decide quedarse con ella y con Sarai, o sea, con las dos. Qué tremendo, ¿verdad? Quiere decir que tenía a las dos al mismo tiempo. Y note que no le permitió esto Dios a él. Ojo con esto. Cuidado, me va a decir por ahí alguien, no, pero esa fue la voluntad de Dios. No, en ninguna manera. La decisión de Dios fue que se sacara a Agar y a su hijo de su casa. Esa fue la decisión de Dios. No la decisión que tomó Abraham. Ojo con esto. Dios dijo, no puedes estar allá, y la sacó. La llevó al desierto y en el desierto Dios la sostuvo por la promesa que también había con ese niño allá. Vemos nosotros en el Génesis 16, 2, que dice, y será el nombre como asno de monte, y su mano será contra todos, y la mano de todos contra él, y habitará al oriente de todos sus hermanos. Mire qué tremendo, qué delicado. Entonces, con esto terminamos. Entonces vemos nosotros las consecuencias del error de su hijo, Ismael. Creció sin la imagen paterna y se convierte en un hombre indómito, un asno de montes, un hombre terco. Y dice la Biblia que le dijo además el ángel de Jehová, he aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha escuchado tu aflicción. Y será como un asno de montes, un hombre cuya mano estará contra todos, y la mano de todos estará contra él, y habitarán frente a sus hermanos. Esto es tremendo, hermano. Mire las consecuencias de vivir vidas conforme a lo que nosotros pensamos y no conforme a lo que Dios quiere. Qué tremendo. Por eso Dios nos llama a vivir vidas de transformación, vidas diferentes. Note las clarísimas consecuencias de haber tenido esta situación. Un hijo que crece sin la figura paterna,
se siente rechazado y se hacen rechazables también. Ven las características de un hijo cuando el padre ya no tiene la H o no tiene la H del espíritu. Mire qué tremendo, es un hombre indómito, es un hombre terco, un hombre, un asno de montes. Su mano será contra todos y la mano de todos será contra él, y habitará al oriente de todos sus hermanos. Abraham sin H busca ayuda en los lugares incorrectos. Vamos a dejarlo hasta ahí. Quiero tener un tiempo de oración, un tiempo de darle gracias a Dios, ¿verdad? Y pedirle al Señor que en realidad pues nos guíe nuestro camino, guíe la bendición que nos ha dado, y sobre todo que si estamos quizás viviendo vidas incorrectas, que quizás si hemos tomado caminos adversos, caminos equivocados, como hombres, incluso ungidos quizás usted me va a decir, no pastor, yo soy un hombre ungido por Dios. Sí, correcto, yo te entiendo muy bien, pero quizás estás caminando conforme a tu propia voluntad y no estás caminando conforme a la voluntad de Dios. Entonces eso te hace partícipe de una naturaleza humana, te hace partícipe de que no tomes en cuenta la voluntad de Dios, sino que tú quieres hacer tu voluntad, tú piensas que es como tú quieres, tú piensas que es como tu conciencia quiere, como tu carne lo quiere, o como tus padres te lo dieron, como el espíritu tuyo quiere ser. Pero el Abraham con H significa que el Espíritu de Dios viene a gobernar nuestra vida, que el Espíritu de Dios viene a cambiar nuestra vida, viene a hacernos personas diferentes, viene a hacernos personas transformadas. Y ese es el propósito real de la nueva naturaleza que nos dio Dios, la naturaleza que está implícita en el Espíritu Santo de Dios cuando viene a nuestra vida y hace un cambio radical. Y yo quiero orar, no sé si hay preguntas ahí, no, ¿ok? Bueno, vamos a orar por todos los que se han conectado ahí, veo que hay varios conectados y que Dios bendiga sus vidas. Les agradezco mucho por este tiempo de haber estado con nosotros y espero que esta palabra haya sido de mucha edificación. A los que viven en Guayaquil, obviamente quiero volverlos a invitar a nuestra iglesia. El día sábado tenemos una gran celebración, obviamente cumpliendo todos los requisitos y todos los parámetros de aislamiento social, determinamos sanitización de la iglesia, tenemos un lugar muy cómodo y muy restringido para poder nosotros recibirlos a ustedes, ¿verdad? Con muy buen ánimo, ¿verdad? Tenemos con todas las medidas de bioseguridad. Les ruego que vayan con su mascarilla, ¿verdad? Usen su mascarilla para poder estar dentro del templo, y luego de eso pues tendremos un tiempo de bendiciones en el que nos vamos a gozar en la presencia del Señor. Tenemos todo listo para ese gran evento. Mañana también los espero en el nombre del Señor. Que Dios me los bendiga. Nos alegra tu visita, te recibimos con amor.